Carlos Viera, gracias por estar. Muchas gracias por todo, gracias a la audiencia. Estamos tratando de bregar hacia adelante, como siempre, ¿verdad? Siempre. Eh, Aquí entonces hay temas que inquietan el hoy. Eh, yo sigo con ellos, desde luego, pero me gustaría incursionar en, en el hoy, lo que fue ayer, lo que es hoy, para pensar en el mañana. ¿Cuáles son las propuestas que de acá en más tenemos que plantearle a la gente? ¿Cuáles son los errores que sí hemos cometido, autocrítica mediante, para enmendarlos? Y cuando hagamos propuestas hacia el futuro, no los consideremos como cosas a atender. Por eso quería ver y centrarme otra vez en el tema de qué estamos nosotros hablando cuando hablamos de autocrítica. Yo he escuchado muchas cosas, como que divorcio entre fuerza política y gobierno, pocos avances en la relación de fuerza política con las fuerzas sociales, mala comunicación de los logros, haber dejado intactas las estructuras orgánicas de las Fuerzas Armadas, lo mismo, haber dejado intacta todo lo que sea medios de comunicación, aunque la ley está, pero no se la puso en práctica. Yo te diría que yo he escuchado todas esas cosas, con algunas obviamente coincido, pero no he escuchado que se hayan establecido reflexiones sobre errores, carencias en lo que es la política económica y en particular de cómo afectó la política económica a ese interior del país que no fue demasiado propenso a acompañar al Frente Amplio en las últimas votaciones. Entonces, tampoco se trata de hacer críticas en exclusivo, porque acá hay un balance de 15 años que ha sido altamente positivo. Me refiero en materia de las políticas económicas aplicadas. Y tan mal no nos habrá ido cuando en ese balance marca que aumentó considerablemente el salario, aumentó considerablemente el empleo, aumentó considerablemente el gasto social, signos evidentes de una política económica de izquierda. Y todo ello se logró con una economía que no supo de desórdenes, de problemas graves en materia de inflación o subas desproporcionadas en el valor del dólar, como sí había sido muy, muy patente en las administraciones anteriores. Entonces yo, por eso mismo, me pongo en el pellejo de los compañeros que han sido responsables de la conducción económica, del pellejo de Astori, por ejemplo, y no tendría reparos en una autocrítica porque la haría desde ese lugar, con un balance altamente positivo. Pero algo falló en la política en los últimos periodos, sobre todo en el último quinquenio de gobierno, porque se aumentó la cantidad de empleo en 300.000 personas en los primeros 10 años de los gobiernos del Frente Amplio, pero de esos se perdieron 60.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. No era fácil ganar una elección cuando sabemos que la gente se queda con la última foto, cuando la sensación térmica no la está dando el análisis del pasado, sino que lo está dando el presente, que no tiene empleo, lo siente en carne propia en el momento presente, en el momento que vota. Personalmente, creo que tengo algo que aportar en tanto que he participado en el análisis de la cosa económica desde los años 90 a través de
mi actuación en la comisión de programa del Frente Amplio, más de 10 años ininterrumpidos, generando lo que después fue el programa del 2004. Del 2005 al 2009 ocupé cargos de gobierno y luego, como un militante más, creo tener elementos para... ¿En qué fecha, Carlos? Del 2005 al 2009 ocupé cargos de gobierno. Yo te voy a hacer un pequeño paréntesis, porque en esa época que vos estabas en el gobierno, creo que era en la OPP, ¿no? Estuve en el OPP del 2005 al 2007 y en el Instituto Uruguay 21 del 2007, 8 y 9. Perdóname una interrupción pequeñísima. Inmensa alegría, emoción y orgullo se realizó hoy 20 de noviembre, o sea, hace 2 días atrás, la operación 100.000 de ojos, operación de ojos número 100.000. Es hora de valorar y reconocer la visión de impulsar una política de salud pública que atendiera la salud visual de todos los uruguayos. El doctor Tabaré Vázquez realizó los acuerdos con la hermana República de Cuba y en un comienzo 2022 compatriotas de todas las edades viajaron a La Habana, se operaron y recuperaron la visión gratuitamente. Sigue, pero no quería dejarlo en el medio de lo que vos ibas a decir. 100.000 personas que se operaron de los ojos. Gratis. Eso fue uno de los logros geniales y apenas, yo diría, no fue resaltado con la fuerza de vida. Fue resaltado, sí, pero no con la fuerza de vida. Entonces, todo ese periodo siempre bregué en mi accionar para que la política del Frente Amplio, partido de izquierda, para que sea una política de izquierda, no fuera una política ortodoxa. Si nos atenemos a lo que se llama ortodoxia económica, de que están dadas ciertas condiciones y entonces con esas condiciones no hay otras alternativas. Si sube el empleo, usted no puede mejorar el salario, esa es la ortodoxia económica. La ortodoxia económica había que dejarla de lado, seguir la ortodoxia económica esa, que es la neoliberal, la que está en boga, no cambiaríamos el statu quo. Y vaya si no fue ortodoxia la que aplicamos en el primer gobierno. Una ortodoxia que diría, señores, usted tiene un país endeudado, muy endeudado. Si usted tiene un país con alto déficit fiscal también, ¿cómo no? Usted tiene un país que si se quiere tomar el último dato, subió, mejoró, pero después de una bancarrota tremenda, de un golpazo tremendo, apenas empezábamos a ponernos de pie. Entonces, en esas condiciones productivas no había espacio para subir el salario, mejorar el empleo, mejorar la situación de la seguridad social. No había espacio. Lo que la ortodoxia diría es ajuste, señores. Como se le están diciendo a Fernández, el nuevo gobierno argentino, no bien asumió antes de la pandemia, ahora usted va a tener que ajustar porque no tiene otra. Y vaya si fue sin ortodoxia, si nos hubiésemos atenido a esa ortodoxia, no hubiese sido posible realizar la mejora que se realizó en todas las variables que he mencionado, a pesar de las condiciones adversas que llevaban o que querían que aplicásemos el ajuste. Hemos sabido ser heterodoxos en materia de la política económica y por lo tanto ser en ese sentido creativos, audaces, salirnos de lo que la normalidad neoliberal. Y creo que ha sido una política altamente positiva. Ahora bien, hay que no ser ortodoxo, hay que tener audacia para encarar políticas, pero al hacerlo va a ser resistido desde el poder. Diferenciemos gobierno y poder. El gobierno es un muy buen instrumento, esencial instrumento para ir acercándonos al poder, pero el poder no radica en el gobierno, el poder radica en el peso de los sectores productivos, tecnológicos, en el peso de los sectores vinculados
vinculados a las comunicaciones. El poder radica en la cultura dominante. Entonces, todo lo que nos vaya tratando de desarticular el poder hegemónico es bueno, y el gobierno es un instrumento por excelencia para irlo haciendo. Estamos viendo en este momento al lado tuyo imágenes del gobierno actual con Arbeleche y el equipo de gobierno, lo estamos viendo junto contigo para, de alguna manera, cuando estamos hablando de poder y todo lo demás, ¿quiénes están representando al poder hoy? Ahí está, ese es el punto. Hay cuando el gobierno está en sintonía con el poder, mucho mejor, ¿no? ¿Verdad? Lo vemos a través de los medios de comunicación, cómo es la presentación de esos gobernantes, cómo los ponen como si fueran la normalidad, como si fueran lo que todo el mundo entendería que debe hacerse. Es toda una cuestión, además, con una sutileza psicológica muy importante, el manejo que se está haciendo del poder en este momento. Y ahí me quiero detener en algo, ¿no? El poder dice que la política antiinflacionaria debe basarse en precios libres. Así como dice que las interferencias del Estado en todos los ámbitos es negativa, así como dice que los precios de la canasta básica no deben ser controlados, así como dice que hay que privatizar las empresas públicas, así como dice que hay que la negociación colectiva no es buena cosa. Entonces, todos esos, elementos que han sido de alguna manera enfrentados con las políticas, ni que hablar con la política salarial en negociación colectiva. Sin embargo, en materia de precios, hemos mantenido una política que no quiso enfrentar lo que quiere el poder allí, y tenemos una política de precios básicamente libres. Uno de los precios en el que me quiero detener es el precio del dólar. Precios libres significa que su formación depende de la oferta y la demanda. Cuando hay más oferta, el valor de ese bien baja; cuando hay más demanda, el valor de ese bien sube. Entonces, plantearlo así, el dólar es un precio más en un país pequeño que está como flotando como una hojita al viento en un temporal de los movimientos financieros internacionales, y donde además he sabido, y yo más de una vez he afirmado aquí, que el capitalismo en estos tiempos tiene un problema enorme con la desproporcionada masa de capital financiero en relación a su ubicación como apoyo a lo productivo, es decir, a la inversión productiva. Es decir, esa masa de capital financiero está totalmente desproporcionada porque se ha ido concentrando y busca colocación rentable, y no es fácil encontrarla. Por eso tenemos esos proyectos que quieren venir al Uruguay, y a Aratiri entre ellos, ya que estamos mencionando... Pero Aratiri ya fue Isaac Alfi a hablar a favor de ello. Claro, no es el tema que estoy tratando ahora, pero de paso cañazo me gusta recordarlo, ¿verdad? Vino en una compañía internacional para tratar de explotar acá y canalizar sus excedentes financieros en algo que sea rentable, y cuando le baja el precio del hierro a nivel internacional, cosa que nada tenía que ver con el país, la empresa se queja de que el país no le dio los suficientes estímulos a su inversión productiva, y por allí hubo un uruguayo que se dijo como tal, pero que fue a darle la razón para que nos hicieran un juicio multimillonario, y que además tenía que ver con la firma de tratados internacionales que nosotros varias veces dijimos
en materia de inversiones no era conveniente que el Uruguay entrara en eso. Bueno, ese es el punto que surgió al costado del que yo estaba hablando, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa que ese punto duele mucho porque era un lugar en el que tú estabas trabajando, por ejemplo, en el año 2005, 2006, 2007, en la OPP, Sí. que tú fueras a regocijarte, recién arrancaba en el gobierno, a defender una multinacional que le pegara palo al Uruguay. Parece esta mentira eso. Es algo triste, es algo doloroso que haya sido así. Pero bueno, no te quiero desviar del tema. Entonces, y aquí es un tema delicado. Una desconfianza de ese capital financiero internacional con respecto al país, a Uruguay, quiere decir que allí, en ese país, nadie va a incorporar dinero porque es un país inestable, es un país que no tiene posibilidades de después rescatar mi inversión. Eso significa un problema muy serio. Esa fue la crisis del 2002. Esa fue la crisis del 2002. En esa nos sumieron los partidos en que estábamos. Es decir, genera una poca afluencia de dólares, nadie quiere traer dólares a Uruguay, y Uruguay tiene que hacerse los dólares a través de su actividad productiva, exportando. Eso genera que haya una mayor demanda de dólares que oferta. Para importación hay que demandar dólares, ¿verdad? Y algunas importaciones siempre hay que hacer en este país. Entonces, sí. La mayor demanda de dólares frente a una oferta desconfiada que no los aporta, genera una suba enorme del valor del dólar con respecto al peso, que configura todo, que genera un caos productivo, caos financiero, una traslación regresiva de ingresos. Bueno, no hablo más porque fue la crisis que todos vivimos en este país en el 2002. Al revés, las políticas generadas y prudentes de la administración de los gobiernos del Frente Amplio devolvieron la confianza, pero la confianza de los capitales del exterior, que si Uruguay emite una serie de bonos del Tesoro, pone el país las condiciones en cuanto a plazo, en cuanto a tasa de interés, y obtiene por parte de los inversores una muy buena cantidad de oferta. Eso hace, como además el gobierno actual se benefició de esa confianza y no dijo nada que era heredada del gobierno anterior, eso le da una oportunidad, o sea, tenemos mayor oferta que demanda de dólares, porque nuestro país es pequeño, es decir, con esa oferta internacional tan amplia, Uruguay, su demanda es pequeñita. Entonces, la verdad es que eso da una oportunidad de hacer dos cosas. Una es dejar que el precio del dólar sea el de la oferta y la demanda. Entonces, ahí va a bajar el precio del dólar con respecto al peso uruguayo, porque la oferta es tan grande y la demanda no lo es, y baja el precio del dólar con respecto al peso uruguayo. Y la otra es regular, es decir, que el gobierno sea quien, teniendo todas para ganar, teniendo la sartén por el mango, porque tiene una oferta mucho mayor que la demanda, regule el precio del dólar para que no baje demasiado, porque un valor del dólar que se rezaga, que queda dólar barato, quieto, como se le quiera llamar, con respecto a los demás precios de la economía, genera unas consecuencias que no siempre son positivas. Una consecuencia positiva es que tironea hacia abajo los precios de la economía uruguaya, es decir, la inflación sube solamente por conceptos que no son dependientes del dólar. Los otros componentes de la formación de precios que no dependen del dólar sí o siguen operando, mientras que el valor dólar como formación de precios, cuando importa algo, ¿verdad?, lo importan dólares,
y ese precio se traslada al precio final que se vende al público. Y si el dólar no sube, ese precio final al público no sube. Entonces, siendo así, es una manera positiva de controlar la inflación, y controlar la inflación es muy importante para poder hacer políticas de redistribución del ingreso. Por inflación alta, ya lo he dicho, es el peor de los impuestos y no hay posibilidad de redistribuir progresivamente el ingreso, regresivamente sí. Entonces, la idea es que ese efecto pudo usarse en los gobiernos del Frente Amplio del 2005 al 2015 con cierto acierto y con prudencia. Pero allí, ahí en el 2014, en el Congreso del Frente del 2014, más de algún compañero planteamos. Hay un problema de competitividad, es decir, sería mejor regular el valor del dólar, no permitiendo que se rezague, dejarlo hecho hasta ahora, pero de acá en más, no generar, más tironear más de esa cuerda. Porque hay que buscar otras bases para combatir la inflación, alejándonos de la libertad de precios. Y hay que buscar otras bases para dinamizar la economía que no sea el consumo interno ampliado, porque el dólar es barato y las cosas importadas valen poco. Entonces, eso generamos la idea de proyectos vinculados al sector agropecuario, en los cuales hubiese un impulso fuerte por parte del Estado, y en donde además el Estado promoviese la creación de cooperativas, y dijimos, dejemos de lado lo que era extensión productiva, por favor, no más Uruguay, gran plantación de soja, arroz, ganado vacuno, los tres rubros que Uruguay en este momento tiene gran importancia, y pongamos a un Uruguay que tiene también otras producciones en el sector agropecuario. Pensemos en lo que son el olivo, que es algo importante para Uruguay, pensemos en la granja nacional, que tiene enormes condiciones de desarrollo. ¿Por qué crees que eso no se visualizó en la interna? Bueno, yo pienso que seguimos apostando, y ahí es donde creo yo que deberíamos de reflexionar en una buena, desde la positiva, ya digo, desde un balance altamente positivo, pero reflexionar que tiramos demasiado de la cuerda, no buscamos otras alternativas de generar dinamismo económico que no fuera las que veníamos transitando, que era la mega inversión, y nos jugamos demasiado a la mega inversión, y basta que ya se haya retardado un poquito para que lo sintamos. La mega inversión, y después no se pudo en el agro realizar la reforma que Uruguay quería. No, el apoyo a la pequeña, a la economía familiar no dio resultado. Hubo programas al respecto, pero no dieron resultados. El apoyo a la lechería no fue suficiente. Yo mencionaba el episodio de Pili y Paysandú. El apoyo a otras producciones que arraigan gente en el sector del agro no se llevaron adelante. ¿Por qué? No sé. Es decir, porque no tuvimos audacia quizás, porque nos dejamos llevar mucho por lo que es la ortodoxia neoliberal, que te plantea esto es lo que normalmente sale adelante. Y yo creo que con eso no hacemos políticas de izquierda. Por ahí digo yo que deberíamos tener estas reflexiones. Digo porque la votación en el interior nos marca que ahí hay un problema en los empleos. La gente del interior depende como Montevideo, de los servicios para la actividad productiva. Hay algunos servicios que son más montevideanos, como todo lo que es desarrollo del software, pero en el interior la verdad es que
nos faltaron actividades concentradoras de ingreso, y en el interior hay mucha gente radicada que tiene su pequeño establecimiento rural. Al gran productor rural, al gran productor de soja, de leche, de carne vacuna, a ese no le importa tanto el problema de la competitividad y del valor del dólar que sea rezagado. También es cierto, Carlos, también es cierto, Carlos, también es cierto que a nivel internacional, particularmente en el mercado común europeo, la retención del pequeño chacrero en el campo es harto difícil, a pesar de que lo subvencionan montones, ¿eh? Sin embargo, el pequeño chacrero emigra hacia las grandes urbes. Pero ahí hay políticas enormemente proteccionistas. Totales. Ahí no aplican ellos la ortodoxia para ellos, porque se les viene encima ese sector agropecuario en el cual quieren darle empleo y no dejarlo librado a la competencia internacional. Entonces son proteccionistas, ponen muchas trabas a la producción de productos de otros países que afecten a los productores, y sobre todo los pequeños productores de Francia, de España, de los Países Bajos, de Alemania, y con eso no se ponen de sombrero a toda una área de la producción que yo no quisiera acá desprenderme de ella. Allí hay áreas en las que yo he sido testigo de que hay muchos productores que tienden a agruparse en cooperativas, a los cuales si hay proyectos que se impulsen desde el gobierno fundadamente, van a poder, pero no sé de experiencias, por ejemplo, en la producción de tomate, ni que hablar de la producción contraestación con Brasil, como sería enorme la potencialidad de ese sector. Toda Colonia y todo San José como granja de Buenos Aires sería espectacular. Hay muchos proyectos que nosotros, por ahí estuvimos nosotros, yo participé en la UAM, porque ese era el sentido de la cosa, generar dinamismo y generar polos de expansión y de regulación y de apoyo estatal en áreas en donde los productores arraigados en el campo pudieran encontrar en el gobierno sintonía. Muy bien, por acá andamos. Gracias, Carlos. Muchas gracias, doctor. Mañana tenemos la... Florencia, ¿hoy hiciste la columna de Franco o no? Había que haber hecho. Y mañana tenemos la columna de Carlitos Viera, colgada, sola la columna de Carlos Viera, para que se pueda trabajar diferente y libre de poderme pasarla en todo YouTube, Carlos. ¿Está? Muy bien. Muy bien, hasta pronto. Gracias por estar y gracias por los aportes que lunes a lunes colaboran con el programa. Nos vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos. Estamos en Andares. Rapidito. Otro capítulo lleno de emociones y sueños en Terra Esperanza. ¿Quiere resolver sus problemas de trabajo? Sí. Porque esto es el pueblo. El pueblo está. Después de acá, es Esperanza. No puede decir esto, Manín de Río. ¿Dónde salió esto? Se le escapó a Sotelo. ¡Se le escapó! Sotelo, democrático, Sotelo. Esto, pip, se va para Sin TV. Ponele que haga hashtag.